Muy bien, tenemos la oportunidad nuevamente de encontrarnos por este medio, poder dar continuación a la temática que hemos venido estudiando sobre la vida del Señor Jesús. Ya nos queda el último mes, los últimos temas en el cual vamos a tratar el día de hoy las últimas horas del Señor Jesús en la cruz. Para ello entonces vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Estoy aquí en compañía en esta ocasión con la hermana Marcela, entonces vamos a pedirle que nos dirija en la oración. Misericordioso y buen Padre Celestial, agradecidos estamos delante de tu presencia por la oportunidad nuevamente que nos concedes. Gracias por el tiempo, gracias por la gracia que aún derrama sobre la tierra, y gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos ilumina en este momento. Te pedimos que Él siempre esté con nosotros y que nos capacite para poder explicar y poder comprender aún más tus verdades. Danos la capacidad, Señor, de también vivirlas, de practicarla en nuestras vidas y de compartirla con todas las personas que tanto lo necesitan. Te pedimos la unción de tu Santo Espíritu en este momento y tu compañía en los sagrados méritos de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a mirar ese tema tan interesante, las últimas horas. Estamos hablando ya cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, y vamos a mirar la introducción. Sería bueno que leamos la introducción a ver qué podemos sacar de esa parte. Dice la sierva del Señor en el Cristo triunfante: bajo la influencia satánica, la muchedumbre clamó en favor de la crucifixión de Cristo. Todo el cielo contemplaría los sucesivos pasos de la humillación de Cristo, su juicio, su rechazo y su muerte. Y cuando estuvo en la cruz, exclamó: consumado es, indicando que la lucha había terminado. La sangre del inocente se había vertido por la culpa. La vida que ofreció rescataría a la raza humana de la muerte eterna y sellaría la suerte de aquel que tenía el poder de la muerte, el diablo. Muy bien, con esa introducción en la cual nos habla sobre esa sangre inocente que fue entregada, que fue allí derramada para poder redimirnos, como vamos a ver en la lección. La lección está dividida bajo unos subtítulos. En la primera pregunta hasta la pregunta número 3 tenemos un subtítulo que dice de la luz a las tinieblas, y tenemos de la pregunta 4 y 5 un subtítulo que dice clamando a Dios, y la pregunta número 6 hay un subtítulo que dice la petición final, y la 7 la conclusión. Muy bien, entonces teniendo en cuenta entonces esas divisiones de la lección, vamos a entrar en la primera parte de la lección que dice de la luz a las tinieblas. Y la primera pregunta dice: ¿qué sucedió a plena luz del día después que Jesús estuvo en la cruz por varias horas? ¿Qué extraordinario evento ocurrió durante sus últimas horas y qué significó? Bueno, ¿qué sucedió a plena luz del día? De acuerdo al texto de Marcos, estaban en la hora sexta, o sea, en pleno mediodía. El sol estaba en su máxima potencia, pero aconteció algo extraordinario. Durante casi 3 horas hubo tinieblas sobre la tierra, dice el texto, hasta que llegó, digámoslo, la hora de nuestro Señor Jesucristo de entregar su vida. Pero aquí, en pleno mediodía, sucedió lo impensable, que hubiera oscuridad y que hubiese tinieblas completamente. Qué interesante cuando encontramos acá el dador de la luz, el creador de la luz, ahora en un momento de tinieblas. Tenía también un significado, ¿no? Y aquí la nota dice: el sol se negó a mirar la terrible escena. Es lo que nos dice la nota. Hubo una oscuridad completa, dice allí la nota también, que rodeó la cruz, y aún más que la cruz, otros lugares. Vimos Jerusalén, quedó también en tinieblas.
Dice, era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. Entonces, este momento de tinieblas, este momento en el cual el sol dejó de alumbrar, era una muestra también de que algo extraordinario estaba ocurriendo, sí, que no era un asunto así común. Por eso vamos a ver en el transcurso de las otras preguntas que a qué conclusión llegaron las personas cuando vieron esa situación, ¿no? Y en la parte de la última nota dice, la naturaleza, la oscuridad sobre la faz de la naturaleza expresó su simpatía con Cristo en su agonía final. O sea, como lo expresaba el pastor, el dador de la luz, el creador de todo, era el que estaba muriendo allí. A pesar de que estaba humano, de que estaba cargando nuestros pecados, era él el creador, él era el dador de la vida, y la naturaleza expresó su simpatía con su creador. O sea, él que era la luz de todo, pues lógicamente al morir nublaba todo de oscuridad. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2, la número 3 está también relacionada con ese subtítulo. Dice la pregunta número 2, ¿qué fue importante sobre la oscuridad que ocultó momentos finales de la vida de Jesús y no permitió que los hombres viesen sus rostros? Debía pisar la senda solo. Él debía recibir, digámoslo de alguna manera, como todo el peso, toda la ira de Dios sobre sí solo. La salvación no se podía conseguir con intermedio de otras personas, con ayuda de otras, de otras cosas. Tenía que ser simplemente Jesús. Solo Él podía darnos a nosotros la salvación, y por eso Él tuvo que pasar ese momento solo, tuvo que cargar nuestros pecados solo, tuvo que ocultarse prácticamente todo, su Padre, los ángeles, la naturaleza, todo, porque Él estaba cargando nuestra culpa, cargando nuestros pecados, y eso hizo que el texto de Isaías lo refleja claramente y dice, he pisado yo solo el lagar y los pueblos nadie había conmigo. Bien, entonces esa profecía que estaba en el libro de Isaías se estaba cumpliendo en este momento. Esas palabras en el cual debía de cumplirse también en la crucifixión del Señor Jesús se hizo una realidad. Los ángeles que estaban allí, Dios mismo que estaba allí, pero ahora la presencia de Dios como que dejó, como que ocultaba su presencia en ese momento, y la oscuridad comenzó a rodear el lugar donde estaba el Señor Jesús. Entonces eso daba a entender de que esa profecía debía de cumplirse cuando dice, he pisado solo el lagar. Entonces las personas que estaban allí, dice, no podían ver tampoco el rostro del Señor Jesús, porque fue vedado. Y la última partecita de la nota dice, ahora le ocultó misericordiosamente el manto de Dios. Fue oculto para las personas porque hablaba de una oscuridad atrás, pero no era una oscuridad cualquiera, ¿no? Sí, porque de pronto, bueno, se oscureció, está la luz, las estrellas, y de pronto se puede ver lo que está alrededor. Pero aquí era una oscuridad que no permitía presenciar lo que estaba ocurriendo, lo que estaba allí en el momento cuando ellos estaban de pronto gritando, escarneciéndole, y de un momento a otro quedaron en oscuridad. Esto causó de pronto preocupación y angustia para las personas, ¿no? Pero este era un testimonio y una manifestación para que las personas comprendieran que el dador de la vida, el dador de la luz, estaba también allí muriendo en ese momento. Y lo terrible del pecado, o sea, lo terrible que es el pecado para la vista de Dios. Ajá. O para Dios, ¿sí? Él es un ser puro, perfecto, santo, inmaculado y lleno de amor, pero también lleno de muchísima justicia, lleno de rectitud y de justicia, y eso también se revela en esta parte con su Hijo Jesucristo, que a pesar de que era su Hijo, a pesar de que Él era el dador de la vida, Él estaba cargando con nuestras culpas, y Dios no podía
soportar el pecado, incluso así si su hijo lo llevase. Eso es como muestra también de la condición en la cual el hombre se puede poner cuando rechaza completamente a Dios y ama su pecado, ama el pecado, lo acaricia, se consuela con él y intenta como aferrarse a él. Hace es que completamente esté en una oscuridad tal que no pueda ver a Dios, que no pueda estar con Dios. Y eso es lo que nos habla la pregunta número 3 también, ¿no? Dice, ¿qué indica que todas las personas fueron envueltas en oscuridad? ¿Y qué hizo que alguno de ellos pensaran que el castigo de Dios estaba a punto de caer por lo que habían hecho con su hijo? Exactamente. Entonces, sí es eso. ¿Qué prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos? De día tropiezan con tinieblas y a medianoche andan a tientas como de noche. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Es como interesante ver la situación acá. El pastor decía que muchos presenciaron ese milagro y algunos comprendieron esa situación que estaba pasando ese momento en la cruz. Pero al finalizar la nota 2, nosotros vemos que dice que sus acusadores no quisieron prestar atención al sello del cielo en ese momento. Y eso pasa en la tercera pregunta. Cuando nosotros de alguna manera nos alejamos de Dios o permitimos que el pecado esté tanto en nosotros, perdemos de vista esa luz del cielo, el Espíritu Santo ya no nos habla en nuestras conciencias, Cristo ya no puede interceder por nosotros para expiar nuestros pecados y en completa oscuridad quedamos. Así tengamos luz, así querramos estar en la luz, pero si nosotros no aceptamos esa condición de salvación, nosotros no podemos ser salvos. Muy bien, dice el subtítulo es de la luz a las tinieblas, y eso tiene una aplicación para nosotros hoy, ¿no? Ese momento que allí las personas que habían conocido los milagros del Señor Jesús, que muchos que habían sido ciegos, sus ojos se abrieron, pudieron ver la luz, otras personas que se regocijaban en la palabra de Dios, que estaban en las tinieblas, pudieron ver la luz durante el ministerio del Señor Jesús. Pero ahora encontramos que en su mayoría de las personas, por el rechazo continuo del Señor Jesús, del Salvador, cuando dice la Escritura, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces esas palabras ahora, o esa condición de no recibirle, de rechazo, lo llevó a unas tinieblas. Esas tinieblas que decía Marcela, esas tinieblas que son las que cubrieron la tierra, que las personas que estaban allí ahora se encontraron en un momento que no sabían qué hacer porque estaban en oscuridad, pero no solamente en oscuridad física, sino también se encontraron en oscuridad espiritual por el rechazo del Señor Jesús. Y es una forma de mostrar cómo la presencia de Dios es retirada y inmediatamente lo que viene es oscuridad. Y eso sucedió a ese pueblo que le rechazó. Eso mismo, si lo aplicamos hoy a nosotros, puede suceder. Nosotros tenemos la luz, la palabra de Dios es la luz, la palabra de Dios es la que ilumina, es la lámpara que ilumina, pero si nosotros rechazamos esa luz, si despreciamos el mensaje y una y otra vez somos descuidados en la palabra del Señor, entonces ¿qué puede venir? No otra cosa sino tiniebla, y no cualquier clase de tinieblas, sino igual como esas tinieblas que cubrió la tierra, como esas tinieblas total, eso puede suceder también en nuestra vida. Ese es un llamado también para nosotros. Y me llama la atención una parte, cuando dice acá, después de un rato, alguien murmuró que Jesús bajaría ahora de la cruz. Algunos intentaron regresar a tientas a la ciudad, golpeándose el pecho y llorando de miedo. Eso sucede cuando abandonamos al Señor Jesús, cuando somos descuidados. ¿Qué otra cosa puede suceder sino caminar a tientas? Las personas querían regresar a la ciudad, estaban con miedo, estar en ese lugar, ahora querían regresar, pero ¿cómo lo iban a hacer?
a tientas, porque era tanta la oscuridad que no podían caminar. Esa es la vida de las personas que rechazan al Señor Jesús. Es un llamado también para nosotros que no descuidemos el mensaje que tenemos, la luz que hemos recibido, podamos vivirla, podamos practicarla para que podamos andar en esa luz. Exacto. Muy bien, yo creo que hemos estudiado esa primera parte de la luz a las tinieblas, y ahora vamos a hablar de la segunda parte de la lección, que es clamando a Dios. Y la pregunta número 4 dice: cuando la oscuridad se disipó un poco, ¿qué clamó Jesús? ¿Qué pensamientos pasaron por la mente de las personas? Interesante ahora la condición en la cual se encontraba Jesús y lo que expresa. De acuerdo al texto, él exclamó lo traducido que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es triste, pero a la vez debe de llenarnos de alegría de que pudo pasar esa tribulación nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque, como lo mencionábamos anteriormente, el pecado hace una separación completa entre Dios y el hombre. Y esa separación no puede expiarse de otra manera sino con la muerte del pecador, con el sacrificio de aquel que ha cometido el error y que ha cometido el pecado. En este caso, el hombre era el que tenía que morir en lugar de Jesús. Pero acá, Cristo viene a tomar el lugar nuestro, pero no por ello dejó de pasar la misma situación de nosotros los seres humanos. Y muchísimo más cuando nosotros estamos llenos de pecado. Cristo sintió exactamente eso mismo en ese momento. Cuando se encontró, cuando se vio, cuando sintió, cuando percibió que lógicamente cargaba con nuestras culpas y que su Padre no podía ayudarlo, no podía estar con él en ese momento. Eso hizo que Jesús expresara esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero, ¿qué pasó por la mente de muchas personas? Dice el texto que muchos que creían en él oyeron su clamor desesperado y la esperanza los abandonó. Si Dios hubiese abandonado a Jesús, ¿en quién podían confiar sus seguidores? Habían varias clases de seguidores en esa turba. Habían seguidores, estaban sus discípulos, estaban sus acusadores. Pero entonces aquí se ve como esa separación. Pero bueno, él está diciendo esto. ¿Por qué está diciendo esto? Ya nos vamos a sentirnos, nos tenemos que sentir nosotros también abandonados. ¿Sí? Bueno, algo interesante, y es que ese era el clamor del Señor Jesús. Porque la pregunta dice, o el texto bíblico dice de ese clamor. Cuando dice a la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Y ese clamor que llevaba a una desesperación, parece cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los discípulos habían abandonado al Señor Jesús. Las personas que antes le habían aceptado y habían creído en él, que estaban muy cerca de él, también en medio de la muchedumbre, muchos ahora estaban diciendo: crucifícale. Todo esto era una agonía, como lo vimos en las lecciones anteriores, una agonía terrible, y era un horror también en el Señor Jesús. Tanto que llevó a expresar esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parece ser que la presencia de Dios a través de esa oscuridad estaba manifestando también lo horroroso que era el pecado, el cual el Señor Jesús había cargado con el pecado de toda la humanidad. Y allí entonces estaba solo, como decíamos al comienzo, solo pisó el lagar. Por eso esa expresión de ese clamor, ¿no? Entonces, aquí al final, lo que leía ahora Marcela, si Dios había abandonado a Jesús, entonces queda una interrogante: ¿en quién podían confiar sus seguidores?
Y esa pregunta, ¿en quién podía confiar sus seguidores? Seguramente es para nosotros también. Si ese momento el pecado había causado como esa separación, como ese momento de estar allí el Señor Jesús solo, entonces en esa desesperación como ser humano, entonces las personas que habían confiado en Él, las personas que habían depositado esa confianza en el Señor Jesús, ¿en quién más podían confiar? Era Él, el Salvador, era Él el que podía rescatar, el que podía dar la vida eterna también, ¿no? Por eso la pregunta número 5 dice que reveló el clamor de Jesús a su Padre. ¿Y qué pensaron algunas personas sobre el significado de sus palabras? ¿Qué reveló el clamor de Jesús a su Padre? Revela todo lo que se arriesgó por la salvación del hombre. No hay mayor costo o tal costo que podamos nosotros pagar para conocer o para apreciar el valor de esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Hay una parte de la nota que dice: recordad que Cristo lo arriesgó todo. Por nuestra redención, el cielo mismo se puso en peligro. Y podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador. Eso revela el clamor. Cuando Cristo siente que su Padre lo ha abandonado, no era porque Él era culpable, no, sino por llevar nuestros pecados. Él arriesgó separarse de su Padre Celestial. Él arriesgó estar solo, Él arriesgó todo completamente por la salvación nuestra, por darnos a nosotros una esperanza. De ahí que entonces esa respuesta o esa pregunta que se hace: ¿en quién pueden confiar sus seguidores? En ese que lo arriesgó todo, en ese Cristo que hizo todo para salvarnos. Y de parte en la segunda pregunta, ¿qué pensaron algunas personas? Yo creo que va relacionada también la cuarta y la quinta, cuando se habla de que muchos de esos acusadores o de esas personas que estaban allá decían: pero es que por haberse proclamado hijo de Dios, por eso es que está allá, por eso está castigado allí, por eso le viene esa oscuridad, por eso está sufriendo así. Otros pensaban era que estaba llamando a Elías, otros pensaron cantidad de cosas, y ni eso los conmovió, sino que se burlaron de la agonía de Cristo y de ese llamado, de ese clamor que Cristo también estaba haciendo allí. Quiero solamente llamar la atención una parte de la nota que puede traer una enseñanza para nosotros. Cuando dice: con amargo desprecio y escarnio dijeron: a Elías llama a este. Rechazaron la última oportunidad de aliviar sus sufrimientos. Deja, dijeron, veamos si viene Elías a librarlo. Esta parte que dice allí: despreciaron la última oportunidad de aliviar su sufrimiento. Ese es un asunto en el cual seguramente sucede hasta el día de hoy. El Señor Jesús también se preocupa por nosotros y también tiene un clamor hacia nosotros, una angustia, una preocupación al mirar nuestra condición, nuestro descuido, que era lo que miraba también en las personas que estaban alrededor de la cruz. Entonces, en vez de nosotros poder también expresar esa gratitud ante esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, seguramente también podemos decir: deja, dijeron ellos. Y deja quizás puede ser también esa misma expresión nuestra, cuando era la última oportunidad, o cuando es la última oportunidad que Dios nos hace también a nosotros, y todavía nosotros podamos decir: deja. Entonces, si eso era para ellos, hoy también para nosotros Dios nos sigue llamando, y Dios todavía sigue exclamando para que nosotros podamos escuchar ese llamado, podamos acudir a ese llamado que Él nos hace para bien de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, que no podamos descuidarlo como lo hicieron ellos cuando dice: deja, a ver si viene a ayudarle, sino que podamos estar ahí dispuestos a escuchar ese llamado y entrar en esa salvación que Jesucristo ya obró por nosotros. La pregunta número 6
tiene un subtítulo que dice la petición final. Dice, puesto que su obra sobre la tierra y la cruz estaba acercándose a su fin, ¿qué dijo Jesús? En este y en todos los demás aspectos de su sufrimiento y muerte, ¿de qué manera fue un ejemplo para cada persona? Vuelve y retoma algo que ya habíamos mencionado en la lección, creo que antepasada, y habla acerca de una petición que hace nuestro Señor Jesucristo precisamente en ese momento de agonía. Y dice, después de esto, Él dijo algo para que se cumpliese también la profecía, pero lo dijo también porque en ese momento lo sentía y lo necesitaba. Y dice, tengo sed. Pero ¿qué sucedió? Como era costumbre, ya lo habíamos mencionado antes, los soldados romanos mojaron en un hisopo vinagre para que... Y él para que Jesús tomara de eso, porque era normal darlo a los sentenciados a muerte para amortiguar su dolor, etcétera, etcétera. Pero como dice la segunda parte de la pregunta, ¿de qué manera fue un ejemplo? Soportando aún incluso esa última tentación, se puede decir así. ¿Por qué? Porque su misión terrenal no podía empañarse con esas situaciones que pusiesen en peligro la salvación del hombre y también darle pie a Satanás para que dijera, él hizo esto, así que no puede ser considerada la salvación del hombre. Así que él hizo todo absolutamente, se abstuvo de todo, soportó la tentación, el sufrimiento, esa agonía tal, ¿para qué? Para nuestra salvación. El comienzo del ministerio del Señor Jesús encontramos de que Él estuvo en el desierto también, y allí sintió hambre, ¿no? Porque estuvo 40 días de ayuno. Y seguramente que también podía haber dicho tengo hambre, porque después de 40 días sin comer no era otra cosa como ser humano poder también sentir hambre. Pero aquí encontramos al final de su ministerio también manifestando otra necesidad, y era ahora cuando él dice allí tengo sed. No era para menos, como ser humano también, y ante el sufrimiento y ante todo lo que había pasado horas antes de escarnio, de estar allí colgado en la cruz durante varias horas, el sol, y todo esto llevaba a manifestar lo que seguramente sentimos nosotros también en momentos muy parecidos de caminar o algo, tener sed. Y el Señor Jesús lo estaba manifestando en ese momento, tengo sed. Era una necesidad para ser suplida, y como lo vimos en otra lección, no fue suplida como seguramente podía haber sido suplida llevándole un poco de agua. Pero hoy también el Señor Jesús seguramente tiene esa misma exclamación por la humanidad en este mundo, y puede decir también lo mismo, tengo sed. Tengo sed, y ese tengo sed no era la necesidad del ser humano, de ver la situación del ser humano, de mirar el descuido del ser humano. Entonces esas palabras de poder también ver la preocupación del Señor Jesús, como nos dice la última parte de la nota, considera al Salvador en el desierto de la tentación todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Allí el Señor Jesús pudo soportarlo. Ahora dice, véale en su agonía sobre la cruz cuando exclamó, sed tengo. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es la nuestra. Porque la pregunta nos dice de qué manera fue un ejemplo para cada persona. Entonces, si el Señor Jesús sintió hambre y pudo confiar en el Señor en ese momento y soportar, si el Señor Jesús tuvo sed y también pudo soportar ese momento como hombre, como persona, eso nos muestra, nos dice aquí en la nota, que también es una enseñanza para que en todas las necesidades, las preocupaciones, las angustias, ya sea del apetito o cualquiera de las tentaciones que Satanás tiene para nosotros, podamos tener la seguridad que si Él venció, la victoria de Él es también la nuestra, ¿no? Amén.
Vamos a la pregunta última, y sobre el subtítulo que dice conclusión. ¿Con qué palabras terminó su misión y agonía? Palabras muy dicientes. Consumado es. Y eso tiene una connotación no solo en ese momento, sino incluso es tomada también en el Apocalipsis cuando nuestro Señor Jesucristo salga del lugar santísimo y deje de interceder por nosotros, ¿sí? Pero acá en su momento ya final de dar su vida por nosotros, dice consumado es. No mancilló su alma, no mancilló su carácter, no mancilló su cuerpo tampoco, digámoslo de alguna manera, por él mismo, o sea, que él mismo se hubiese puesto en ese lugar. No, él mantuvo todo completamente, minuciosamente, por nuestra salvación, y por eso pudo expresar esas palabras: consumado es. Unas palabras que de acuerdo a la nota tienen también tenían connotación para ese momento, para el pueblo de Israel en ese momento que estaba viendo eso, y también para el final del tiempo. Consumado es, qué hermosas palabras. Cuando nosotros las miramos, el significado que tiene esa palabra. Esas palabras. Esas palabras que dice consumado es. En otras palabras, terminado está. ¿Y qué era lo que estaba terminado? ¿Qué estaba finalizado? ¿Qué estaba ya concluido? En otras palabras, nada menos que el plan de la salvación. Todo lo que había sido trazado allá cuando la creación del mundo, cuando si el hombre cayera en pecado, se había trazado todo un plan y todo había sido seguido desde el Antiguo Testamento, el cumplimiento de cada una de las profecías. Y ahora el cumplimiento en el Nuevo Testamento de las profecías que enseñaban del acontecimiento más hermoso que era el Señor Jesús, su ministerio, su muerte para rescatarnos. Entonces ahora podía llegar a un final. Y esas palabras son las que hacen de que nosotros podamos tener hoy la victoria. La esperanza. Y esa esperanza cuando Él dijo, consumado es. La salvación había sido terminado. El plan de la salvación había sido terminado. La salvación ya está allí concluido. No necesitamos nosotros añadirle más porque el Señor Jesús ya lo concluyó. Ya Él dijo, consumado es, está terminado. Solamente para que se haga una realidad en nuestros corazones es aceptar ese plan de la salvación. Creer que esa salvación que Él dio allí en la cruz del Calvario, su muerte en mi favor, su sangre en mi favor, es la victoria mía. Cuando yo acepto esto, entonces ese plan de la salvación consumado se hace una realidad en mi vida y puedo ser salvo. Entonces eso es lo hermoso que podemos encontrar en esas palabras que dice consumado es. Y ese consumado es, como nos dice la última parte de la nota, dice: por su muerte Cristo aseguró la muerte de Satanás y trajo a la luz la inmortalidad. Qué hermoso, ¿no? Ahí estaba concluyendo lo que había, esa enemistad entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo, sí. Y ahora estaba allí dando su conclusión, su golpe final, en que ahora la humanidad podía tener el privilegio de tener la vida eterna. Por eso dice, trajo a la luz la inmortalidad. Porque la paga del pecado era la muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué trae? Vida eterna. Entonces eso es lo hermoso que podemos nosotros concluir en esta lección, como esa obra maravillosa de la cruz del Calvario trae salvación para nosotros, trae vida eterna. Esas últimas horas del Señor Jesús en la cruz del Calvario, que dio todo, como nos decía una parte de la nota, que nos decía, la quinta, ¿cierta? Que así dice, recordar que Cristo lo arriesgó todo, dice esa expresión, Cristo lo arriesgó todo, por nuestra redención, el cielo mismo se puso en peligro. Esto es muy profundo cuando nosotros miramos esto. El cielo mismo se puso en peligro. Era el Hijo de Dios, era Jesucristo hecho hombre, quien estaba allí mostrando que sí se podía
hacer que el plan de la salvación se hiciera una realidad. Pero dice, como vimos en una lección anterior, que la salvación del hombre pendía de un hilo también. Exactamente. ¿Y cuántas personas pueden decir al final de su vida, ya en su lecho de muerte, digámoslo así, que ha pasado muchos años, yo hice todo lo que tenía planeado, hice todo lo que tenía concluido? Jesús lo hizo, y lo hizo de una manera perfecta y para beneficio de nosotros los seres humanos. Entonces, como decía el pastor, no rechacemos esa salvación tan grande ofrecida por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tuvo que hacer, todo lo que tuvo que sufrir, y para que nosotros, por nuestros gustos, nuestros deseos, por nuestras cosas que van a fenecer, que van a perecer, que se va a acabar, descuidemos esa salvación ofrecida por nuestro Dios. Muy bien, vamos a concluir entonces con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado de haber estudiado este tema tan interesante. Te rogamos, Señor, que en los corazones de las personas que también van a oír esta explicación, tú puedas también tocar sus corazones, que podamos entender también la obra que tú viniste a hacer en esta tierra, y nuestros corazones sean abiertos, sean constreñidos ante tanto sacrificio, para que podamos también aceptar ese sacrificio y podamos estar dispuestos a hacer su voluntad. Te agradecemos, Señor, porque tú hiciste esta obra maravillosa en la cruz del Calvario, y hoy podemos tener la seguridad de la victoria de la vida eterna. Te rogamos que obren en nuestros corazones y que así de esa manera esta palabra pueda llegar a muchos corazones. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor.